Cuentos de Grimm. El pescador y su mujer. Una vez había en una isla del Pacífico un matrimonio que vivía en una miserable choza, a orillas del mar. Eran muy pobres, pues apenas si disponían de lo estrictamente preciso para su sustento y vestido. El marido era pescador, y todos los días bajaba con sus anzuelos a una ensenada que formaba el mar al pie de unos acantilados de la costa, para buscar en la pesca el medio de subvenir a las pequeñas necesidades del matrimonio. También trepaba por las peñas para buscar mariscos, que luego vendía en la pescadería del pueblo, y se ingeniaba de mil maneras para aumentar sus escasos recursos. Pedro, que así se llamaba este pescador, era un hombre excelente, honrado a carta cabal, de carácter sencillo, humilde y bondadoso. En medio de la estrechez en que vivía, se consideraba feliz y exento de sueños ambiciosos. Nunca se le ocurrió pensar que su vida pudiera modificarse. Aceptaba su pobreza con sana filosofía, comprendiendo en su buen sentido natural que la resignación es no solo una virtud, sino el mejor bálsamo para soportar las contrariedades de la vida. Por eso, su buen humor jamás se alteraba, y siempre se le veía alegre y satisfecho. Su mujer era el reverso de la medalla. De carácter huraño y colérico, no sufría la menor contradicción. Por el más leve motivo, prorrumpía en furiosas maldiciones. En todo encontraba defectos, lo mismo en las personas que en las cosas. Para ella, las gentes del pueblo en que habitaban eran holgazanes, intrigantes y desvergonzados, cuando no les atribuía peores cualidades. Su marido, un simple, incapaz de hacer nada que fuera de provecho. La casa en que vivían, una posilga. La comida, detestable. El bueno de Pedro hubiera sido el hombre más dichoso del mundo de haber tenido más fortuna en su matrimonio. Pero el genio despótico e iracundo de su mujer, que constantemente le hacía víctima de sus iras, enturbiaba a ratos su buen humor. Gracias a su inagotable paciencia, que era como un dique donde se estrellaban las intemperancias de su mujer, podía soportar la convivencia con su esposa. Varias veces intentó rebelarse y sacudir el yugo que le oprimía, imponiendo su autoridad. Pero su carácter débil y apocado no era el arma más a propósito para luchar con la desigualdad de la pelea. Vencido en más de una y otra ocasión por aquel basilisco con faldas, renunció definitivamente a sus ansias de independencia y no volvió a contradecir a su mujer. Al revés, la daba en todo la razón, comprendiendo que sólo así es como podría disfrutar de una tranquilidad relativa. Una hermosa mañana de mayo salió de su casa Pedro y se dirigió como de costumbre al mar. Hacía un día magnífico. En el cielo, completamente limpio de nubes, brillaba el sol llenando de luz el pintoresco paisaje. Las flores lucían sus galas primaverales y perfumaban el ambiente. La brisa suave del mar ponía una nota de frescura en la atmósfera, tibia por los rayos solares. Todo, en aquella hermosa mañana, predisponía a la felicidad, y Pedro, que no era insensible a los encantos de la naturaleza, marchaba contento, augurando un buen día de pesca. El mar en completa calma brillaba con reflejos de plata, y las olas, levemente rizadas, venían a deshacerse en espuma en la orilla con rítmico y sosegado movimiento. Pedro montó su aparejo y le lanzó al agua. Sentado en la prominencia de una roca que avanzaba hacia la superficie del líquido elemento, no apartaba su vista del flotador, esperando verle agitarse con ese estremecimiento que tan grato es a los pescadores, porque les indica que algún pez ha mordido la carnada o el gusano que han puesto como cebo. Pero el corcho permanecía inmóvil. El pescador, extrañadísimo, esperó en vano más de una hora. El día, que él se prometía tan abundante, iba a resultar de los peores. Ya iba a marcharse a otro lugar, convencido de que en aquel sitio no pescaría nada, cuando el corcho empezó a moverse, suavemente al principio y con fuertes oscilaciones después. El corcho se hundía y la caña se doblaba. Era indudable que el pez que tiraba del anzuelo debía de ser un pez de respetable peso. Pedro tiró con fuerza y apareció, clavado en el anzuelo, ante los atónitos ojos del pescador, un hermosísimo barbo.
de lucientes y plateadas escamas adornado. Sujetando con ambas manos la caña, la hizo describir en el aire un rápido semicírculo, y el pez vino a caer a pocos pasos de sus pies, encima de una roca. Pedro, lleno de alegría, se abalanzó a él, y con gran presteza y habilidad le desclavó del anzuelo y se dispuso a echarlo en la cesta. Pero en ese momento el barbo rompió a hablar diciendo: «Te suplico que me dejes vivir. Yo no soy verdaderamente un pez, sino un príncipe encantado. Déjame, te lo ruego. Devuélveme la libertad, que es el único bien que me queda». Pedro, absorto, miraba al pez en su mano, que con ojos mortecinos parecía implorar su compasión, y vacilaba ante el partido que debía tomar. Poco duraron sus dudas. Sus generosos sentimientos se impusieron prontamente a su codicia, y el honrado pescador, abriendo su mano, dejó caer al pez en el agua, que desapareció enseguida de la superficie. «Bah», murmuró para sí, «al fin y al cabo, mi mujer no habrá de enterarse. Cierto que era un hermoso ejemplar que me habría valido bastante dinero, pero bien recompensada queda esa pérdida con la satisfacción de haber hecho una buena obra». Y alegre y contento, con esa paz del corazón que solo proporciona el deber cumplido, renunció por aquel día a la pesca y se volvió a su casa. Sin embargo, la aventura le había impresionado. Su mujer advirtió su preocupación al ver que apenas probaba la comida que le había servido y le preguntó si estaba enfermo o a qué otra cosa obedecía su aspecto, tan distinto del acostumbrado. Pedro, aunque se había propuesto ocultar a su mujer lo sucedido, era incapaz de mentir, ni de disfrazar sus pensamientos, así que la refirió lisa y llanamente la extraña escena de que había sido actor aquella mañana a orillas del mar. «De manera que el barbo era un príncipe, y no le has pedido nada por haberle salvado la vida. Mujer, ¿qué quieres que le pidiera?» El pescador, en su sencillez, no creyó que el favor que había prestado al pez mereciera ninguna recompensa. «¿Qué sé yo? Cualquier cosa», dijo la mujer. «Está visto que eres completamente tonto, haber desperdiciado una ocasión como esa. Si soy yo la que estoy allí, le hubiera pedido una casa mejor que esta choza, que es una vergüenza que vivamos en ella. Pero puede que aún sea tiempo de remediarlo. Como ese príncipe está encantado, seguramente tendrá relación con las hadas y podrá hacer cosas extraordinarias. Ahora mismo vas a ir a pedirle la casa que te he dicho, que buena falta nos hace». El pescador se negaba a obedecer a su mujer, considerando que perdería lastimosamente el tiempo, porque el pez no le haría ningún caso, aunque pudiera oírle, cosa que él dudaba. Entendía que sería de más provecho ir a otra parte de la costa a coger mariscos. Pero tanto insistió su mujer, y tal era ya la costumbre de Pedro de atender todas sus indicaciones, que, aunque contrariado, se encaminó al mar sin replicar más. Cuando llegó al sitio en que había tenido lugar la escena de la mañana, el mar, aunque un poco más agitado, seguía en magnífica calma y ostentaba un precioso color verde. A lo lejos se divisaban las blancas velas de algunas lanchas que volvían de la pesca. Pedro no participaba de las ilusiones ni aun de los deseos de su mujer, pero, por obedecerla, se acercó a la orilla. Y rodeando su boca con las manos, a manera de bocina, dijo: «Barbo, mi querido Barbo, vengo a pedirte una cosa que desea mucho mi mujer». En el acto sacó el barbo la cabeza, fuera del agua, y preguntó: «¿Qué es lo que quiere?». «Pues se empeña en que nos des una casa muy linda, porque la que tenemos es muy fea y muy pobre». «Concedido», respondió el barbo. «Vuelve a tu casa y encontrarás cumplido el deseo de tu mujer». Y enseguida desapareció debajo del agua. Pedro apenas podía dar crédito a lo que acababa de suceder en tan cortos instantes, creyendo que había sido ilusión de sus sentidos. Para salir de dudas, desanduvo rápidamente el camino que le separaba de su casa, y al llegar cerca de ella, sus ojos asombrados contemplaban con admiración, mezclada a cierto recelo, una pequeña pero lindísima casita que se alzaba en el recinto de su antigua vivienda. Su mujer, al verle llegar, le gritó de lejos: «Ven pronto, mira qué casa tan bonita». Pedro aceleró el paso, y cuando llegó a la casa, su mujer, sin dejarle lugar al descanso que necesitaba por su larga caminata, y rebosando orgullo y satisfacción, le fue mostrando el interior de aquella simpática vivienda. «Esta casa es una preciosidad», decía,
a medida que iban recorriendo las distintas habitaciones. Nuestros cuartos son amplios y bien ventilados. La salita es una monada y la cocina muy alegre. Además, mira qué muebles tan lindos. Para colmo de bienes, a la espalda hay un corral con pollos y patos y un jardincito con legumbres y flores. Pedro estaba estupefacto. La contemplación de aquella casa, cuya posesión jamás hubiera podido imaginar, ni aun en los más atrevidos sueños de su fantasía, le llenaba de regocijo. Por otra parte, su buen sentido le decía que aquello excedía de los límites de lo natural, y lo que fácilmente se consigue, con la misma facilidad se pierde, pues únicamente los bienes que se logran por el propio esfuerzo, por la virtud, la honradez y el trabajo, son los que perduran. Esta consideración nublaba su alegría, pero es tan humana la satisfacción que produce el disfrute de los bienes materiales, y era, además, tan grata la sensación de bienestar que sentía en medio de aquella, para él, inusitada riqueza, que bien pronto sus temores y escrúpulos se acallaron, y exclamó lleno de alegría: «¡Qué bien lo vamos a pasar ahora!». «Yo también estoy muy contenta», dijo la mujer. «Esta casa tan bonita y tan linda, que en ella me siento otra mujer distinta de la que antes era». Desgraciadamente no había de ser duradera en la esposa del pescador esta reacción saludable. Durante 15 días vivió el matrimonio muy a gusto, y apenas si la mujer refunfuñó 1 o 2 veces más. Caso insólito en ese espacio de tiempo. La ambición y el orgullo no habían desaparecido de su corazón. Solamente se habían acallado con la posesión de la nueva casa. Pero transcurridos esos días, una y otro despertaron de su letargo y exigieron mayores satisfacciones en el pecho de la mujer. Esta, que carecía de la virtud necesaria para extirpar tan voraces y dominadoras pasiones, se dejó doblegar por ellas, y de nuevo asomó su carácter agrio e iracundo. No pudiéndose contener más, dijo un día a su marido: «Oye, Pedro, esta casa es sumamente pequeña, y el jardín como la palma de la mano. Yo no seré dichosa, no podré estar tranquila hasta que viva en un palacio suntuoso. Ya sabes lo que con esto te quiero decir». Pedro, que la había entendido de sobra, contestó: «Pero, mujer, si apenas hace 15 días que el excelente príncipe nos ha regalado una casa como no hubiéramos podido soñarla, ¿quieres que vaya ahora a molestarle de nuevo? Nos tachará, con razón, de ambiciosos y me enviará a paseo, y hará muy bien». «Te engañas. Lo que quiere el príncipe es tenernos contentos. Menudo favor le hiciste tú al perdonarle la vida. Además, a él nada le cuesta complacernos. Lo mismo que nos dio la casa nos podrá dar cuantas cosas le pidamos». «Yo creo que es una temeridad», insistió Pedro. «Se va a enfadar». «¡Que se enfade!», gritó la mujer, colérica y descompuesta. «Eso no es cuenta tuya. He dicho que tienes que ir e irás». «Bien, bien, no te pongas así», respondió el pescador. «Sigo creyendo que es un disparate hacer eso, pero, puesto que te empeñas, iré». Y el buen hombre, para evitar nuevas disputas, salió de su casa y se encaminó a la playa, hondamente preocupado y afligido. Marchaba despacio, como queriendo retardar el momento de llegar a la orilla del agua. El mar estaba aquel día de color azul oscuro, casi violeta, pero tranquilo. Pedro se puso de pie encima de la peña y gritó como la primera vez: «Barbo, mi querido Barbo, vengo a pedirte una cosa que desea mucho mi mujer». «¿Y qué quiere tu mujer?», respondió el pez, que apareció en el acto sacando la cabeza del agua. «Figúrate», contestó Pedro, confuso, «que ya no le gustó la linda casita que nos regalaste y ahora quiere un palacio suntuoso de mármol y piedra». «Vuelve a tu casa», dijo el barbo, «que su deseo ya está cumplido». Cuando Pedro vio desaparecer al pez debajo del agua, se tranquilizó, temía una fuerte reprimenda y aún males mayores, y el bondadoso pez, lejos de reñirle, le había complacido. Sosegado, pues, pero no satisfecho, volvió a su casa, sin el apresuramiento con que corrió 15 días antes para ver la casita. Sin saber a qué atribuirlo, sentía allá en lo íntimo de su ser un desasosiego y una inquietud que en vano trataba de desechar. Aunque todavía no había llegado a su casa, tenía por cierto que el pez había obrado el milagro que le había pedido, pero era no menos verdad que, a pesar de eso, el honrado pescador no sentía aquella satisfacción interior que es compañera constante de las alegrías puras y verdaderas. Cuando llegó a su casa, encontró a su mujer paseándose por el inmenso patio de un palacio espléndido. «¡Qué bueno es ese barbo!», exclamó la mujer al ver a su marido. «Mira qué soberbio es el palacio que nos regala». Entraron en el vestíbulo, que era de mármol.
De allí arrancaba la monumental escalera, orlada a ambos lados por artística balaustrada, que conducía a las habitaciones del piso principal. Una porción de criados con uniformes galoneados de oro les abrieron las puertas de los ricos aposentos llenos de muebles dorados y tapizados con preciosas telas de seda y damasco. En las paredes lucían bellísimas obras de arte y por doquier se veían diseminados en elegante desorden armaduras, jarrones, bronces y 1000 otros objetos artísticos y curiosos. El conjunto constituía un alarde de suntuosidad, riqueza y buen gusto. Detrás del palacio había un inmenso jardín donde brotaban las flores más bonitas y exóticas, y más allá un magnífico parque donde corrían ciervos y gamos, y volaban toda clase de pájaros. A unos de los lados se encontraban las caballerizas con caballos de lujo, de silla y de tiro, y elegantes coches de diversas formas, y un establo lleno de hermosas vacas. Pedro estaba deslumbrado, y así lo declaró ingenuamente, y sus ojos parecían desvanecidos por la contemplación de tantas maravillas. Aquel, más que palacio, juzgaba que era un sueño de hadas, algo que sobrepujaba en belleza y esplendor a lo que la imaginación más exaltada hubiera podido crear en un delirio de grandeza. El bueno del pescador no creía vivir en este mundo. «Lo que es ahora», exclamó, volviéndose hacia su mujer, «me parece que no tendrás más que pedir». «Eso mismo me estaba yo diciendo. En este momento no se me ocurre nada más que pedir, pero, quién sabe, mañana lo pensaré». Pedro miró a su mujer con ojos extraviados, como dudando de que tuviera sano el juicio. Motivos sobrados tenía ya para afirmar que en el corazón de su esposa la locura de grandezas y la ambición más desmedida se sobreponían a todo otro sentimiento, pero al escuchar aquella descabellada respuesta, que de manera tan clara ponía al descubierto la insensatez de su mujer, le recrudecieron sus temores y sus preocupaciones, y no vaciló en augurar un final desastroso para aquella desventurada. Sentáronse a la mesa, y le sirvieron exquisitos manjares, que Pedro apenas probó. No le satisfacían, porque su espíritu no estaba en paz. Recordaba con deleite aquellas sencillas viandas, más acordes con su humilde condición, que le servían de alimento en otros tiempos más felices, cuando tenía tranquila la conciencia. Ahora se consideraba, por su debilidad, cómplice en alguna manera de la locura de su mujer. No tardaron en cumplirse las predicciones del pescador. Pasaron unos días, y no encontrándose satisfecha todavía aquella insaciable mujer con los bienes que poseía, dijo a su marido: «Ciertamente es magnífico este palacio y cuanto en él se encierra, pero mi dicha sería completa si todos los habitantes de esta comarca me rindiesen homenaje de sumisión». «¿Cómo?», exclamó Pedro estupefacto. «¿Quieres una corona real? Por mi parte te aseguro que no deseo mandar en nadie. Efectivamente, quiero ser reina, y ahora mismo vas a ir a pedírselo al simpático Barbo». El pescador sintió impulsos de rebelarse contra aquel absurdo capricho. Ya iban siendo demasiadas las genialidades de su mujer y se hacía preciso ponerles término con un acto de energía. Pero a Pedro le aconteció lo que tantas otras veces. Sus pensamientos eran discretos y rectas sus intenciones, pero al tratar de llevarlos a la práctica, su flaca voluntad carecía de la decisión necesaria para imponerse. De nuevo cedió y, encogiéndose de hombros, marchó en busca del mágico pez. Iba temeroso y desconfiado del buen éxito de su empresa. Esta contumacia de su esposa, que con nada se contentaba, inundablemente había de irritar al pez. Al llegar a la playa, el mar estaba de color gris oscuro y bastante alborotado, y estos detalles le parecieron síntomas de mal agüero. Acercándose a la orilla, empezó a decir, como de costumbre: «Barbo, mi querido Barbo, vengo a pedirte otra cosa, que desea mucho mi mujer». «¿Qué más quiere?», dijo el pez, que se presentó inmediatamente sacando la cabeza fuera del agua. «Se le ha puesto en la cabeza: sé reina, vuelve a tu casa y la encontrarás en su trono». «Menos mal que no se ha incomodado», dijo Pedro para sí, y emprendió el regreso, muy satisfecho de haber salido con bien de aquel trance, pero triste y disgustado al considerar la inconcebible ceguera de su mujer, que no advertía las consecuencias que podría acarrearle su insaciable vanidad. Cuando llegó al palacio, su mujer estaba, efectivamente, sentada en un suntuoso trono de jaspe y piedras preciosas, ceñida a sus sienes una magnífica corona real de oro puro y rodeada de una brillante corte. Las damas de honor, todas muy hermosas, vestían regiamente, y los caballeros lucían vistosos uniformes. A la puerta del palacio daban guardia soldados con soberbias corazas de plata.
Una música militar entonaba en la antecámara preciosas melodías, y una nube de lacayos con pelucas empolvadas y ostentosas librias poblaban las habitaciones. Pedro esperó a que terminase la recepción que se estaba celebrando, y cuando se encontró a solas con su mujer, la dijo, poniendo en sus palabras un leve matiz de ironía: «Espero y deseo que habrás llegado al colmo de tus aspiraciones. La que fue más pobre que las ratas se ha convertido en una poderosa reina». La mujer, herida en su orgullo por aquella intencionada frase, se volvió iracunda, como si la hubiese picado una víbora, y queriendo probar a su marido que su ambición no conocía límites, le contestó: «Te diré, ser reina es una cosa agradable, sin duda, pero hay algo mejor, y no sé cómo no se me ha ocurrido antes. Yo quiero ser emperatriz, para mandar en los reyes, y tienes que pedírselo al barbo. ¡Qué disparate! Tú has perdido el juicio. A cualquier hora vuelvo ya al barbo con una petición semejante». «¿Y qué no? Ahora mismo», contestó la despótica mujer. «No admito observaciones. ¿Has entendido? Soy la reina, y tú el primero de mis súbditos. Obedéceme, pues, en el acto». Esta vez Pedro no se asombró, porque ya no podía asombrarse de nada. Reflexionó un momento sobre la decisión que debía adoptar, y su temperamento acomodaticio encontró una razón para complacer por última vez a su mujer. Como ya no es posible que pueda pedir nada más, alto, que lo que ahora desea, iré a ver al barbo. Y si me complace, es seguro que no tendré que volver a molestarle. Entregado a esos pensamientos, llegó a la orilla del mar, el cual aquel día estaba negro como la tinta. El viento soplaba con furia, levantando olas enormes. «Barbo, mi querido Barbo», gritó, «mi mujer aún quiere algo todavía». «¿Y qué es lo que pide?», preguntó el pez, sacando la cabeza del agua. «Las grandezas la han transformado y ahora quiere ser emperatriz», contestó Pedro. «Vuélvete, que ya está concedido». «Pues, señor», murmuró Pedro, «decididamente este pez es la bondad en persona. Gracias a Dios ya estoy libre de apuros, y no tendré necesidad de acudir nuevamente a solicitar ninguna otra cosa». Cuando el pescador volvió, hallóse ante un inmenso palacio, más suntuoso aún que el primero, todo de mármoles finísimos y planchas de oro en los techos y en las paredes. Después de haber pasado por un anchuroso patio lleno de hermosas estatuas y de fuentes que destilaban aguas olorosamente perfumadas, atravesó un salón en el que vio numerosos guardias de honor, y después de cruzar por infinidad de departamentos adornados con maravilloso lujo, llegó al salón principal del palacio, donde sobre un trono de oro macizo estaba su mujer, vestida con regio traje de brocado y manto de púrpura orlado de rubíes, brillantes y esmeraldas, y en la cabeza una corona tan rica que ella sola valía más que muchos reinos. La corte que la rodeaba se componía solamente de príncipes y de duques. Los marqueses y condes habían sido relegados a la antecámara. La nueva emperatriz rebosaba orgullosa y alegre al contemplarse ante aquellos esplendores. «Ahora», le dijo Pedro al verla, «ya estarás satisfecha». «Es imposible que puedas pedir nada, porque no ha habido nunca fortuna comparable a la tuya». «Ya te lo diré mañana», respondió ella. Sirvióse un magnífico festín, acabado el cual, la mujer del pescador se retiró a sus habitaciones, pero no pudo dormir. La atormentaba la idea de que pudiera haber cosa mejor que un imperio. Su ambición aún no se había saciado y deseaba, no sabía qué, algo que aplacase aquella sed nunca satisfecha. De vanidades y de placeres, como no podía conciliar el sueño, se levantó al amanecer y vio que el día estaba nublado. «¡Qué fastidio!», murmuró. «Yo quisiera ver el sol, porque las nubes me entristecen, mas para que éstas desaparezcan y brille el sol, necesitaría el poder de Dios, que es el que manda en los astros». «¡Ah!», gritó, «ya sé lo que tengo que pedir. Quiero ser tan poderosa como Dios». Llamó inmediatamente a su marido y le ordenó: «Pedro, ve enseguida a decir al barbo que deseo tener sobre el universo la misma omnipotencia que Dios. De seguro que no te lo niega». El pescador sufrió tal impresión al escuchar aquel deseo satánico que tuvo que apoyarse en un mueble para no caer al suelo. «Pero, mujer, preciso es que estés dominada por una ambición diabólica. No te basta reinar sobre un imperio tan dilatado». «No, me molesta mucho no poder hacer salir el sol, la luna y las estrellas cuando yo quiera. Deseo mandar al universo como Dios». Pedro quedó aterrado al oír aquellas palabras impías. Reponiéndose un poco, repuso: «Además, eso excede al poder del barbo, que nos va a castigar por una petición tan insensata». «Imbécil, a una emperatriz no se le replica», contestó aquella indómita mujer con reconcentrada ira.
Si no vas ahora mismo, mandaré que te quiten la vida. Era inútil hacer observaciones a aquella encolerizada salvaje, que parecía una furia del Averno, por lo que el bueno de Pedro, con el corazón encogido, se puso en marcha. En el mar reinaba una horrorosa tormenta que doblaba los más corpulentos árboles del bosque y hacía temblar hasta las rocas. El pescador llegó a la playa con mucho trabajo, porque el violento huracán que se había desencadenado le impedía avanzar. Las olas eran tan altas como montañas y se lanzaban unas sobre otras con infernal estrépito. «Barbo, mi querido Barbo», gimió el pescador, «yo no quería venir, pero mi mujer me ha obligado a ello, para pedirte la última cosa que solicita de ti». En aquel momento un rayo formidable rasgó el cielo, y a su luz deslumbrante vio al barbo que sacaba la cabeza fuera del agua y escuchó que le preguntaba: «¿Qué es?». «Casi no me atrevo a decírtelo», respondió Pedro. «En fin, quieres ser tan poderosa como Dios nuestro Señor. Vuélvete a casa y encontrarás a tu mujer en la miserable choza de donde yo la había sacado». La tempestad cesó como por encanto y, ¡oh prodigio!, Pedro recobró al instante su perdida tranquilidad y en su corazón volvieron a reinar la alegría y el buen humor que siempre le habían acompañado. Cuando regresó a su casa, el palacio y los esplendores habían desaparecido, y contempló a su mujer vestida de harapos, que lloraba con desconsuelo sentada a la puerta de la primitiva cabaña. Pedro no se apuró. Con su calma acostumbrada, cogió sus redes y se fue a pescar. Su vida transcurrió en el trabajo, proporcionándole paz en el corazón y alegría en el alma. Su mujer, en cambio, no volvió a disfrutar de un momento de calma ni de dicha, fatales consecuencias de la ambición y de la soberbia. Si te gustó el cuento, te puedes suscribir al canal, puedes regalarme un me gusta, activar la campanita para que puedas escuchar muchos más. Gracias.